Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada provincial Claudia Giacone. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida al programa, un gusto tenerla con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, hay varios temas que tengo en carpeta porque están pasando tantas cosas en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional también, pero en Santa Fe, de hecho usted ha presentado un proyecto por el tema de los docentes rurales. ¿Qué pasa? ¿Le van a sacar el traslado que pagaba la provincia? ¿Qué está pasando con ese tema? Es una preocupación muy grande, lo presenté en la sesión anterior, hace 15 días, ni bien esto salta a raíz de que, bueno, en el caso concreto de los dos núcleos rurales en la zona de Casilda, del departamento Caseros, que tiene base en la escuela Manuel Leiva, en la 202, de repente la combi, el transporte que pasa a buscar a los docentes y a los alumnos no va más porque durante todo el año no le habían pagado desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces dice, bueno, yo sostuve para que los chicos tengan clase, pero ya no se aguanta más, entonces empezó la movida porque directamente no estaban funcionando las escuelas, no tenían clase los chicos, los jóvenes de la secundaria, ¿no? A ver, porque yo escuché casos similares en otros departamentos. Por ejemplo, San Cristóbal y otros. San Cristóbal es otro e Iriondo. Bueno, pero ahí han recibido los docentes alguna respuesta o se cortó esto de pagar eso. Esto surge, el primer reclamo es que directamente no estaban pagando el transporte, digo el caso de Caseros. Cuando logran, hay que estar atento al detalle porque logran que se paguen los meses adeudados, ahí es donde el Ministerio dice, pero los docentes no. Y ahí es la confirmación generalizada para todos los núcleos rurales que los transportes no se le iban a brindar a los docentes. Docentes que titularizaron con esa garantía de tener cubierto el transporte, porque vos sabés que trasladarse a un núcleo rural, sacaba la cuenta un docente en Casilda, más o menos 400 pesos de remis, quien no tiene auto, ¿no? Por día. Sí. Y había titularizado con esa garantía, si no, la verdad no lo hubiera hecho, ¿no? Hoy directamente la confirmación es que los alumnos sí, los docentes no, la pelea es en Iriondo, en San Cristóbal, en Caseros, para que se le garantice a los docentes. ANSAFE está acompañando ahora esta lucha, pero también tenemos que estar atentos porque el contrato que se le hace al transporte para que lleve los chicos es hasta el 30, por lo menos en Caseros, el que pude tener información, es hasta el 30 de junio. Es decir, o sea, ahora, esta semana. Este fin de semana, sí. No tenemos garantizado todavía, por lo menos el transporte, hasta que no tenga un nuevo contrato, los seguros y la garantía de estar, digamos, de acuerdo en forma legal este convenio, no tiene garantizado el semestre que viene, ¿no? Entonces me parece que estamos ante una situación muy delicada, que nosotros ya veníamos pidiendo informes hace 15 días, creo que están entrando en estos días más proyectos haciendo esta misma demanda, y lo que necesitamos es una confirmación porque el rumor que hay por abajo es que se van a cerrar, ¿no? Que en definitiva, ¿qué va a pasar? Y bueno, van a dar en las escuelas núcleo y después cada uno se va a arreglar a ver dónde queda. Vos sabés que en el caso de Caseros vos tenés alumnos que están a muchos kilómetros. La primaria continuó porque los chicos iban en moto, el papá que tenía, a caballo, pero hay en la secundaria chicos que están a muchos kilómetros, algunos en Los Nogales, ¿no? Me contaban papás que me habían invitado a una reunión conjunta con los docentes para ver este tema, y cada uno va a tener que ir a buscarse, porque también hay el rumor de que le van a ofrecer becas a los alumnos para que se vayan insertando en alguna escuela cercana, de forma individual, y no es como por lo menos se vino trabajando desde hace años, ¿no? Como era una usual trabajar en el tema de los núcleos rurales. Diputado, lo cambio de tema porque la semana pasada se nombró finalmente sin el apoyo parlamentario a dos personas del Tribunal de Cuentas, que de hecho de la oposición habían objetado. Uno que estaba como secretario de Ingresos Públicos y otro abogado de aquí del radicalismo, sin antecedentes académicos y en el trabajo propiamente dicho de la profesión como abogado. ¿Cuál es su postura o cuál fue su postura sobre esto? Bueno, nosotros la verdad que reclamamos y lamentamos y criticamos fuertemente la actitud del oficialismo de vaciar la Asamblea.
en 2 oportunidades. Sí, no dio quórum. No dio quórum, obviamente el oficialismo, en las 2 oportunidades antes de que quede ficto, ¿no? O sea, automáticamente aprobados por los plazos, cosa que sienta un mal precedente, ¿no? Un senador hablaba de bochorno, pero lo cierto es que lo que genera es una ilegitimidad en los miembros que van a integrar el Tribunal de Cuentas, que después va a auditar y a controlar las cuentas públicas, ¿no? Primero que, por todo es conocido, una de las impugnaciones era que se va a auditar a sí mismo, porque fue hasta el año pasado, vos lo dijiste, secretario de Ingresos Públicos, pero en definitiva, ¿qué legitimidad puede llegar a tener el Tribunal de Cuentas de aquí en más, ¿no? Porque no solo no se lo acompañó con los votos, que de última le hubiera dado una legitimidad por el voto de la Asamblea, por la mayoría por lo menos, sino que venía con un dictamen negativo. O sea, la Comisión de Acuerdos, porque por ahí citan algunos otros antecedentes, pero en este caso la Comisión de Acuerdos dio un dictamen de mayoría negativo, aconsejando desestimar la aprobación. Y venía con muchísimas impugnaciones de colegios de profesionales, de abogados, es decir, realmente ilegalidad e ilegitimidad, ¿no? Porque las cuestiones reglamentarias, ¿no? De los requisitos que estaban en falta, después te lo aprueba una asamblea parlamentaria, bueno, te da un viso de legitimidad, ¿no? En este caso me parece que es sorprendente este vaciamiento que no le da el respaldo necesario para los miembros. Nosotros esperábamos en los usos y costumbres que se retiren los pliegos, porque cuando hay un dictamen negativo, para no exponer a la persona, que uno puede suponer que tampoco había número si se daba la asamblea con el oficialismo sentado, ¿no? Evidentemente había muchas irregularidades, ¿no? Ahora, esto de vaciar la asamblea, de no darle quórum y que queden fictos, es un acto que habla de poca transparencia, ¿no? A veces uno escucha todos los días discursos de transparencia, pero en los hechos, esto junto con el ENRES, ¿no? Con algunas presentaciones de candidatos en las últimas elecciones de pliegos en órganos de control, dejan mucho que desear. Esto de controlarse a sí mismo, los mismos miembros del gobierno forman parte de órganos de control que luego se deben controlar. Me parece que habla de poca transparencia y es un tema que también muestra el debilitamiento, el decaimiento de una gestión que día a día muestra fracasos, ¿no? Como el de la seguridad, este avance de las mafias increíbles que atacan cuando quieren sobre los jueces, familiares, sí, con mucho conocimiento, con total libertad, esta impunidad, ¿no? Tognoli lo absuelven y luego la Cámara de Apelaciones vuelve a ratificarle la condena, si bien es de otro tema, pero es como que estamos en un estado de desconcierto, hay una situación anómala, ¿no? Falta ahora, de normas, de reglas, de criterios con los cuales en la provincia de Santa Fe se está manejando todo. La pregunta mía está relacionada si esto tiene impacto en la gente. Yo la veo que usted anda por toda la provincia recorriendo y a mí siempre me queda esa duda, si este mensaje impacta a la gente, porque si esto impacta a la gente, sí o sí tiene relación con lo electoral, que es el próximo año. Mira, quizás es una pregunta que uno debe pensar y quizás tenés razón que en algunos temas no sean de habla cotidiana, ¿no? Digamos, el Tribunal de Cuentas, el ENRES, como que te surge cuando por ahí hay una audiencia pública en un caso, lo del Tribunal de Cuentas es muy lejano, ¿no? De todos modos, nosotros tenemos la obligación esto de denunciarlo, de hacerlo conocer. Ahora, el tema de la inseguridad, el tema de las rutas, el tema, ¿no? de la cuestión laboral, la cuestión de tarifas, me parece que sí impacta, ¿no? Hay una cantidad de temas que son los que, cuando nosotros decimos la reforma es excelente, la necesitamos, pero que no es la urgencia hoy, es porque nosotros vemos que hay temas que sí son impactantes. Con urgencia, fíjate que el tema de tarifas, nuestro proyecto, cuando lo unificamos con 15 diputados, todavía duerme en la primera comisión por no tener quórum, y la comisión que se arma para analizar tarifas no nos incorpora a los legisladores, ¿no? A ninguno de la oposición, cuando estamos hace rato trabajando el tema del tarifazo, que es algo que es ya
innegable que está afectando absolutamente a toda la población y a toda nuestra industria, ¿no? Me parece que son temas, algunos más alejados o no, pero lo cierto es que hay un fracaso de la gestión, ¿no? Un debilitamiento de la gestión del gobierno provincial muy visible. Tengo dos preguntas más, diputada, para terminar. La primera está relacionada con el cupo femenino, o la ley de paridad, o básicamente esta ley que aprobó diputados que el Senado tiene que tratar. Pero yo recuerdo que el Partido Justicialista está en deuda, porque en el Congreso hace un año se habían comprometido a noviembre del año pasado tener un Congreso especial para debatir este tema de la paridad de género. Nunca se hizo. Es decir, que el justicialismo como partido está en mora consigo mismo y con los congresales, porque yo asistí a ese congreso a ver. Donde ratificamos la paridad. Y dijeron, y vamos a tener el 15 de noviembre un congreso para esto, y nunca se hizo. Porque acá me parece que faltan también mandatos partidarios, y ahora sí lo relaciono con la elección del próximo año. Porque la pregunta es, por todos lados, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber internos? ¿Va a haber un frente? El justicialismo siempre ha hecho frentes. Pero ustedes discuten estas cosas porque ahora ya falta poco. En diciembre el gobernador convoca elecciones. Bueno, yo creo que es el tema que va a venir, todos dicen, después del Mundial, ¿no? Es como que el Mundial, y ahí empieza una serie de encuentros y de charlas. Nosotros nos debemos esto de la reforma un poco a veces hasta nuestra intervención, ¿no? La intervención nacional del partido demora la reforma demora algunos otros temas partidarios internos, pero con respecto, por un lado, a la paridad, yo espero que el Senado pronto pueda sancionar definitivamente la ley de paridad, que tenemos ley nacional y que Santa Fe viene cayendo. O sea, venimos sacando media sanción y viene cayendo por un tema o por otro, y me parece que hoy ya es un tema indiscutible, ¿no? Que no lo tenemos que demorar más, aunque sea limitado a los órganos legislativos, ¿no? Colegiados, obviamente partidarios, de convencionales constituyentes, a lo mejor no tan extensivo al judicial, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, bueno, pero mínimamente tengamos paridad para que pueda ejecutarse el año que viene. Con respecto a las elecciones, el Partido Justicialista yo creo que va a tener un protagonismo muy fuerte el año que viene, probablemente sea de paso, de internas. Sí, sin duda va a haber internas en los órganos legislativos, ¿no? En las listas de diputados a mí no me cabe duda, porque todos sus espacios van a querer tener un protagonismo, y eso, a mi entender, lo fortalece en el ámbito legislativo. En el Ejecutivo yo tengo otra opinión, pero bueno, de última salda la interna, los matices que podamos tener, pero va a tener un fuerte protagonismo el justicialismo el año que viene en la elección, así que en los meses que restan de este año creo que se van a dar todas estas discusiones, pero espero que sea con la paridad ya sancionada, o por lo menos que, viste cómo son estas cosas, uno que viene peleando por estas situaciones de igualdad de género, dice, bueno, a veces no hace falta la ley, tenés que tener voluntad política en el armado de listas, tener presente esta condición. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos.